Hola pessoal, vamos a continuar con estas aulas de programación lineal. Ya habíamos analizado un método de soluciones geométricas, ¿cierto? Vamos ahora a analizar los métodos vía soluciones algébricas. Entonces, para ese fin, ¿sí? O que vimos fue primero determinar a región factible, cuando analizamos un método geométrico, ¿cierto? Primero analizamos a región factible, ¿sí? Determinando los puntos extremos, y avaliando la función objetivo para saber cuál punto extremo me determina un máximo o un mínimo, ¿no? Dependiendo del problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo transformar este procedimiento geométrico en un método algébrico? Entonces, esa va a ser la pregunta que vamos a resolver en esta aula. Entonces, para un problema de programación lineal con región factible, no vacía ilimitada, ¿sí? Vamos a colocar esas condiciones. Consideremos un problema de programación lineal con región factible no vacía ilimitada, ¿ok? Limitada, ¿sí? Digo limitada porque vimos en la aula anterior un ejercicio para un caso en que la región factible era ilimitado, ¿no? ¿Sí? Este método funciona para casos limitados, ¿ok? Entonces podemos seguir los siguientes pasos. De nuevo, encontrar todos os puntos de interação das restrições, determinar quais desses pontos são factíveis, avaliar na função objetivo e determinar qual ponto me fornece o maior ou o menor valor para a função objetivo. A solución óptima, cuando existe, ocurre en un punto extremo de la región factible, tal como habíamos analizado en un aula anterior, ¿no? Entonces, para este método algébrico, ¿sí? Vamos a usar un concepto de variables de folga, ¿eh? Entonces, consideremos una restricción cualquier, ¿sí? Consideremos una restricción do tipo A1, X1 más A2, X2 menor o igual que B, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos transformarla en una igualdad adicionando, ¿sí? Adicionando una variable de folga extra. Cosa que cuando adicionemos esta variable, ¿sí? Entonces esto más y hace que esta desigualdad se torne en una igualdad, ¿no? ¿Sí? Una igualdad. A variable y mede cuánto sobra del recurso asociado a restrición, ¿sí? Si por acaso esa variable de folga for negativa, entonces ahí estamos en una contradicción, porque si for negativa, ¿eh? Si a variable de folga for negativa, entonces isolando y, pues tendríamos y igual a b menos esa ecuación, o sea, ya tendríamos y negativo, y eso implicaría que b sería menor que esta ecuación. Eso que eso no puede ser porque eso va contra a nuestra restricción, ¿sí? Sería una contradicción, ¿cierto? Por ese motivo decimos que caso a variable de folga for negativa, entonces viola a restricción. ¿Ok? Entonces las variables de folga tienen que ser positivas. Positivas, la verdad, mayores e iguales que cero. Então veamos um exemplo, ¿sí? De novo, o exemplo do carpinteiro, né? Consideramos como x1 um número de mesas, x2 um número de estantes, né? Que produce um carpinteiro, correto? Vimos que o modelo, ¿sí? Que analizamos era da forma a função objetivo 25x1 mais 30x2, né? E consideremos as restrições 20x1 más 30x2, maneira igual que 190, 5x1 más 4x2, maneira igual que 120, e as variáveis x1 e x2 não negativas, né? Então aqui temos desigualdades, ¿sí? O que podemos fazer agora é usar este método algébrico introduzindo variáveis de folga, né? A primeira desigualdade, introduzindo esta variable de folga y1, por ejemplo, entonces esa desigualdad se torna en una igualdad.
para a seguinte restrição, esta desigualdade, ¿sí?, adicionando uma variável de folga, se tornará em uma igualdade, ¿no? ¿Sí? Então, assim, nossas duas restrições, após adicionar essas duas variáveis de folga, se tornam em restrições com igualdade. ¿Sí? E as variáveis serão x1, x2 maior ou igual que zero, mas também as variáveis de folga devem também ser maiores ou iguais que zero. Então, isso quer dizer que agora estamos diante de restrições com quatro variáveis. ¿Sí? Com quatro variáveis. ¿No? Então, como temos quatro variáveis, das quais dois são de folga, ¿sí? Então, como temos duas variáveis de decisão, escolhemos duas variáveis para serem iguais a zero e resolvemos o sistema resultante. ¿Sí? Ok? Então, dessas quatro variáveis, né, duas delas vão a determinar o ponto máximo ou ponto mínimo, porque lembre que a função objetivo, ¿sí?, está definido como c igual a 25x1 mais 30x2. Né? Então, o que vamos fazer será escolher destas quatro variáveis duas. ¿Sí? Como podemos escolher a partir de estas quatro variáveis duas? Pues hacemos una combinación, ¿sí? Una combinación de quatro variáveis, ¿sí? Debemos escolher duas delas. Hacemos cero, esas duas delas. ¿Cuántas maneras existen? Pues sería una combinación de 4 con 2, o sea, 4 factorial, 2 factorial, 2 factorial. ¿No? Lembrando que a combinatoria de escolher k elementos de un total de n objetos es igual a n factorial sobre k factorial, ¿sí?, veces n menos k todo eso factorial. ¿No? Y lembrando que, primer puntinho, lembrando que n factorial, ¿qué significa? Pues significa n por n menos 1, por n menos 2, punto, 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 por 3, por 2 y por 1. ¿No? Y también lembremos que tanto 0 factorial como 1 factorial es igual a 1, ¿sí?, como convención. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a caer en esa situación. ¿Sí? Si consideramos todas las variables, incluyendo las originales y las de folga, ¿no?, tenemos entonces que escoger, en este caso de estas cuatro variables, duas que sean cero. No caso, una combinación 4 y 2, o sea, 6. ¿Sí? 6 opciones. Entonces, cada escolha puede llegar a un punto de interrazón, no plano x1, x2, y vamos ahora a verificar si cada opción pertenece o no, si es o no un punto factible. Bien, son 6 escolhas, ¿cierto? Son 6, perdón, opciones, y son 4 variables. Primera opción, x1 y x2 iguales a 0. Si x1 y x2 fueran igual a 0, lembrando que nuestras restricciones eran estas, ¿no? Voy a pegar aquí. Voy a colocar aquí para acompañar las contas. Colocar aquí por un momento. Entonces, vean aquí que si x1 y x2 fueran igual a 0, entonces aquí tendríamos x1, x2 igual a 0, ¿cierto? x1 y x2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que y1 es 60 e y2 es 120. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Y ese punto, ¿sí?, verifica, satisfaz las restricciones. ¿Sí? Siguiente opción. Ahora x1 con y1 igual a 0.
Então, si x1 for igual a 0, entonces teríamos esto 0, y también y1 igual a 0. Entonces, este aquí también es 0. ¿eh? Entonces, vemos que, en particular, vemos que 30x2 sería igual a 690. O sea, x aquí corta 0 con 0, ¿eh? Entonces x2 sería 23. Ok, x2 sería 23. Y con este x2 igual a 23, pues tendríamos aquí 4 veces 23 más y2 120. ¿eh? O sea, tendríamos aquí una pequeña ecuación simple de forma 4 veces 23, ¿eh? Estoy pegando esta ecuación, más y2 igual a 120. ¿sí? Entonces, haciendo una álgebra ahí, ¿eh? Lembrando que 4 por aquí tendríamos 4 por 3, 12, 4 por 2 da 92, y2 120. Entonces, eso quiere decir que y2 sería 120 menos 92, 28. ¿no? Entonces, eso quiere decir que x1 y y1 son ceros, x2 es 23 y y2 es 28. ¿sí? Y vocês pueden verificar que estos dos puntos satisfacen las restricciones. ¿no? Las restricciones. ¿sí? Y así por diante. Y así por diante. Ahora consideremos a opción x1 y2 igual a 0. Entonces, ok, x1 0, y2 0. Entonces aquí tenemos que 4x2 es igual a 120. Consecuentemente, x2 sería 30. Así es. Y con ese x2 sustituyo aquí, usaré mi ecuación y consigo y1, que en el caso iría a dar menos 210. Eso aquí se da un problema porque habíamos combinado que las variables de folga deberían ser mayores e iguales que 0. Por ese motivo, esta opción ¿sí? no está considerada porque las variables de folga deben ser mayores o iguales que 0. No puede ser que y1 sea negativo. Entonces, ese punto no satisfaz las restricciones. Seguimos. Pegue ahora y1, y2, ambos ceros. Entonces, ok. Quitaríamos entonces, vamos aquí a apagar. Quitaríamos entonces y2 y y igual a 0. ¿sí? Entonces tendríamos entonces un más simples, un sistema de ecuaciones. ¿sí? Da forma 20x1 más 30x2 igual a 690, 5x1 más 4x2 igual a 120. Un sistema de ecuaciones con solución x1, x2, 2 y 15. ¿sí? Siguiente. Ahora consideremos x2, y1 igual a 0. Para x2, 0, 0, y1, 0. ¿eh? Entonces vemos aquí encima que tendríamos 20x1 igual a 690, o sea, x1 igual a 34,5. ¿sí? Y con ese x1, pues sustituimos aquí, tendríamos que 5x1, o sea, 5 veces 34,5 más y2, 120. Entonces, sustituyendo, tendríamos que y2 sería menos 52,5, negativo. ¿no? Y eso no puede ser porque habíamos combinado que las variables de folga eran mayores o iguales que 0. Finalmente, x2, y2, ambos ceros. Ok, entonces x2, aquí x2 es 0, y2 aquí es 0. Entonces tendríamos que en la segunda ecuación que 5x1 es 120, consecuentemente x1 será 24. Y con ese x1 igual a 24 usamos para aplicar aquí la primera ecuación. Tendríamos 20 por 24 más y1 igual a 190, sustituimos y tenemos que y1 sería 210. Entonces, los 6 puntos, las 6 opciones, ¿sí? 4
satisfazem as condições, as restrições, portanto, são factíveis. ¿Sí? Então, desses quatro, uso esses 4 pontos para encontrar, para substituir na função objetivo. ¿Sí? Ou seja, uso então os 4 pontos. Que pontos? 0, 0, 0,23, 12, 15 e 24, 0. Né? Os pontos x1, x2 que cumplieron con las restricciones, ¿sí? Y con este análisis. Entonces, aquí tenemos entonces esos puntos, ¿correcto? Y ahora que hacemos, pegamos esos puntos y sustituimos la función objetivo. En este caso, vemos que un punto que me determina un mayor valor, ¿sí? Estará concentrado en el punto 12, 15. O sea, un carpintero debe de producir 12 unidades de X1 y 15 unidades de X2, produciendo así un lucro máximo de 750. ¿Ok? Bem, sim, no caso 12 mesas y 15 estantes, ¿no? Bem, en general, ¿sí? En general, si nós temos m variables de decisión, x1, x2, x3, x4, né? E n restrições, n equações, né? Duas equações, três equações, sim? Por exemplo, do tipo menor ou igual. Né? Então, o que fazemos será a estas n equações, a estas n restrições do tipo menor ou igual, pues adicionamos para cada restrição uma respectiva variável de folga. Né? Então, si son n restrições, pues adicionaremos n variables de folga. Así entonces tenemos un total de m más n variables. Las variables m de decisión y las variables n de folga. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos m más n variables en total, ¿sí? Y como son m variables de decisión, entonces la pregunta es de cuántas maneras podemos escoger a partir de m más n variables un total de m variables, o sea, una combinación, ¿sí? Una combinatoria. No caso, usando la definición que ya pasé para vocês de combinatoria, pues sería m más n factorial, ¿cierto? Dividido por m factorial veces m más n menos m, corta, corta, y vira n factorial, ¿no? O sea, este va a ser un número total de opciones, de análisis que teríamos que hacer. Un número total, por ejemplo, como hicimos aquí, ¿no? Aquí deu 6, ¿no? Entonces, construimos una tabelinha con 6 posibilidades y a cada posibilidad teníamos que verificar, ¿sí? Quais deles satisfacen as regiões, quais deles são pontos factíveis, e após isso pegar a função objetivo e substituir para assim encontrar o ponto máximo, o valor máximo ou o valor mínimo. Né? Então, se temos m variáveis de decisão, ¿sí? x1, x2, x3, não sei, y n restricciones, entonces para cada restricción adicionamos una variable de folga. Consecuentemente tenemos en total m más n variables, las cuales m son de decisión y n son de folga. ¿Y qué hacemos? Dado que son m variables de decisión, entonces vamos a escoger de un total de m más n variables, escogemos m variables de decisión, m formas, m escolias, m elementos de un total de m más n, o sea, combinatoria. Y a partir de ahí analizamos si cuáles de todos ellos son factibles y cuáles no. ¿Okay? Embora un método algébrico funcione, él puede se tornar inviable cuando el número de variables y restricciones es grande. ¿Sí? En la verdad, este método algébrico tiene una ventaja con respecto a un método geométrico. Un método geométrico que vimos en la aula anterior vale para regiões, por ejemplo, no plano, ¿sí? No plano, con dos variables de decisión apenas.
este método algébrico puede valer con más variables de decisión. O problema é que, a medida que aumentamos as variáveis, né, 4, 5, 6, 10 variáveis de decisão, obviamente este método algébrico cada vez vai se complicando mais e mais. ¿Sí? Então, isso vai a surgir a necessidade de lidarmos com um outro método, ¿sí? Um método simples, que veremos na próxima aula. Bem, vamos então a fazer aqui mais uns exemplos e encerramos esta aula. Então, consideremos o caso de novo, mesmo problema que vimos na aula anterior, mesmo problema 2 ou exercício 2, ¿sí? Só que agora via o método algébrico. ¿Eh? Na aula anterior vimos via o método geométrico, agora resolveremos o mesmo problema via o método algébrico. Então, era uma empresa, ¿sí? Local que restaura carros e caminhões, né? O lucro medio que produce o carro é 3.000, o caminhão de $2.000, né? O tempo que demanda um carro para a maquinária ou carroceria era de 50 horas e o caminhão demandava também 50 horas. E a pintura e o acabamento que demandava o carro era 40 horas e o caminhão de 60 horas. Né? E além disso, nossas restrições diziam de que disponibilizamos de um total de 2.500 horas en maquinarias y carrocería y de 2.400 horas en pintura y acabamento. ¿Sí? O sea, ya vimos que este problema, la verdad, se escribe matemáticamente como este problema de programación lineal, ¿cierto? La idea era maximizar el lucro, ¿sí? Maximizar el lucro com estas restrições. Né? Bem, então temos aqui então duas restrições, temos duas variáveis de decisão, variável x, variável y, são variáveis de decisão, e temos duas restrições. Para cada restrição, então vamos a adicionar uma variável de folga, vamos a chamar variável de folga S1 e S2 para cada restrição. ¿Sí? Colocar aqui então, para esta restrição, para a primeira restrição, colocamos variável de folga S1. Para a segunda restrição, colocamos variável de folga S2. ¿Sí? E, consequentemente, dado que as restrições são do tipo menor ou igual, então as variáveis todas devem ser maiores e iguais que zero. Ok? Então, temos em total 4 variáveis e como existem duas que são variáveis de decisão, então fazemos uma combinação 4 e 2, total 6 opções. ¿Sí? Temos que analisar 6 pontos. Desses 6 pontos, provavelmente alguns serão pontos factíveis e outros não. Nós estamos interessados nos pontos factíveis. Né? Então aqui temos 6 opções. ¿Sí? Que passa quando x e y são zeros? Né? Mesma história. Pegamos aqui as restrições, vou colocar aqui. Pegar aqui, a ver se aqui tem um espaço. Vou colocar aqui. Bem, que passa quando x e quando y são zeros? Pues teríamos aqui x, y zeros e, consequentemente, a variável de folga S1 é 50 e a variável de folga S2 é 120. Então, ok, uma razão factível. Seguinte opção. Que passa agora quando x e y1 são zeros? Se x e y1, perdão, e S1, perdão, são zeros, então teríamos que y vale 50. E com esse y teríamos aqui a segunda equação, 3 vezes 50 mais S2 igual a 120. Substituindo, pues teríamos que S2 sería menos 30. Y eso no puede ser porque habíamos combinado de que todas las variables sean mayores o iguales que 0. Consecuentemente, ese punto no es factible. ¿No? Porque la variable S2 no está cumpliendo con la restricción que debe ser mayor o igual que 0. Y así por diante. Si x y S2 fueran ceros, entonces, si x y S2 fueran ceros, pues teríamos que 3y sería 120, o sea, y igual a 40, ¿sí?
Y con S igual a 40, tendríamos que 40 más S1 igual a 50, o sea, ya S1 sería 10. ¿No? Entonces tendríamos entonces 0,40 y 10 puntos que satisfacen con todas esas restricciones, luego sería un punto factible. ¿No? Análogamente con y1 S1 igual a 0, ¿sí? Análogamente con y0 y S1 0, tendríamos que x sería 50, correcto, y con ese 50 tendríamos que 2 por 50, 2 por 50 más S2 igual a 120, o sea, S2 sería 20, ¿eh? Entonces también sería un majellón factible. Y cuando y y S2 fueren ceros, en ese caso, cuando y y S2 fueren ceros, pues tendríamos aquí y0 y S2 0. Tendríamos que 2x sería 120, o sea, ya x 60. Más si x vale 60, 60 pasa como menos 60, ficaría S1 igual a menos 10. So que menos 10 es negativo. Y eso no puede ser. Las variables deben ser todas mayores o igual que 0. Entonces no sería un majellón, no sería un punto factible. Y finalmente, si S1 y S2 son ceros, entonces si S1 y S2 son ceros, significa de que estamos en un caso que x más y igual a 50 y 2x más 3y igual a 120. Un sistema de ecuaciones simples, común y corriente. Encontramos x, encontramos y, vemos que x sería 30, y 20. Así entonces, das 4 opciones, ¿sí? 2 son no factibles y 4 son factibles. Entonces analizamos los puntos que sobraron. Sería 0, 0, 0, 40, 50, 0 y 30, 20. Esos serían entonces los puntos que vamos a considerar para sustituir la función objetivo y de ahí verificar cuál punto me da máximo o mínimo. Entonces pegamos esos 4 puntos, ¿sí?, que aparecieron após este análisis nas columnas de decisões, ¿sí? Esta é a columna de variáveis de decisão e esta é a columna de variáveis de folga, né? Então sempre nós identificamos as variáveis de decisão. Então, pegando a função objetivo e considerando os pontos de decisão factibles, vemos que un mayor lucro, ¿sí?, acontece cuando x for 50 y y for 0. Entonces reparen de que estamos encontrando los puntos máximos y mínimos, en el caso estamos optimizando, perdón, a función objetivo, sin necesidad de hacer un gráfico, ¿sí? O gráfico era un método geométrico, ¿no? A partir do gráfico, que hacíamos? Construíamos o polígono que era a región factible, identificamos os vértices, ¿sí?, y a partir dos vértices substituíamos la función objetivo, ¿no? Aquí no, aquí estamos apoyándonos das variables de folga y a partir do análisis de cuáles son factibles y cuáles no son factibles, resgatamos aquellos puntos factibles y sustituimos la función objetivo y así identificamos cuál punto me da un punto máximo o mínimo según sea el caso. ¿Okay? Consecuentemente, ¿sí?, a empresa tendría que, como ya habíamos analizado en la aula anterior, tendría que producir o tendría que atender 50 carros y 0 camiones para obtener un lucro máximo. ¿Okay? Bien, finalmente, más un problema, básicamente a mesma historia, ¿sí? Entonces, de novo, temos uma função objetivo, ¿sí?, temos duas restrições, correcto? Então temos na verdade 3 restrições e mais uma, são 4 restrições, a última do tipo não negativas, né? Então temos 4 restrições, temos 4 restrições, das quais 3 são
do tipo restrições usuais e uma do tipo não negativas, né? Então, para estas três restrições, ¿sí? Adicionamos variáveis de folga, né? Na primeira restrição, da forma menor o igual que cero, pues adicionamos una variable de folga S1. Para a segunda restrição, uma variable de folga S2. Para a terceira restrição, deixamos tal y como está, y mayor o igual que 5. Então, pegamos estas duas restrições, adicionamos duas variables de folga, ¿sí? Perdón, aquí faltaba esta última restrição, vou colocar aqui outra cor, y mayor o igual que 5. Eu quero a igualdade, certo? Eu quero a igualdade. Então, para querer igualdade, ¿sí? Para querer igualdade, vamos a então a diminuir, ¿sí? Diminuir para obter igualdade. ¿Ok? Então, diminuindo essa igualdade, considerando esta variable de folga S3 mayor o igual que 0, então vemos que ahora sí tenemos tres restrições de igualdade. ¿Ok? Sí, porque queremos igualdade, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que aumentar, aquí tenemos que aumentar y aquí tenemos que disminuir, ¿no? Porque aquí tenemos mayor o igual, ¿no? Entonces disminuimos a variable de folga S3. Entonces, tenemos en total dos variables de decisión y tres variables de folga. En total tenemos 5 variables. Como tenemos dos variables de decisión y 5 variables en total, entonces tendríamos que hacer una combinación para saber de cuántas maneras podemos escoger de un total de 5 variables, dos variables. O sea, una combinación de 5 con 2. ¿Sí? Y una combinación de 5 con 2 pues sería 5 factorial, 2 factorial, 3 factorial, y eso va a ser igual a 5 por 4 por 3 factorial sobre 2 factorial veces 3 factorial, corta, corta. Aquí tendríamos 2, aquí tendríamos 4 2 y 5 por 2, 10 opciones. Entonces precisamos analizar 10 puntos. Aquí están los 10 puntos. Aquí tenemos los 5 primeros puntos y los 5 siguientes. ¿Sí? Y de nuevo tenemos que analizar cuáles deles inducen pontos factibles y cuáles no. ¿Sí? A história é a mesma. Pegamos nossas restrições, correcto? A ideia é exatamente a mesma. Vou colocar aqui, aliás, para nosso análisis. Por exemplo, ¿qué pasa cuando x e y son ceros? Pues de nuevo, ¿no? Misma historia. Si x y y son ceros, entonces vemos que, por ejemplo, S3 es menos 5. Ahí ya era porque era que todas las variables sean mayores o igual que 0. Consecuentemente, esta opción es no factible. ¿No? Seguinte, consideremos ahora el caso x y S1 ceros. Ok, x y S1 0. Entonces, de aquí vemos la primera ecuación que 6y es igual a 48, consecuentemente y vale 8. Y con ese y igual a 8 usamos la segunda ecuación. Tendríamos que 8 más S2 igual a 20, o sea, S2 igual a 12. Beleza. Ya tenemos y, tenemos S2 y aquí también. Y era 8, consecuentemente S3 sería 3. ¿No? Entonces, tendríamos ahí nuestro siguiente punto, que también sería factible. ¿No? Siguiente situación. Ahora tome x y S2 igual a 0. Entonces, x y S2 ceros. Entonces, tendríamos que y vale 20. Ok.
Consecuentemente aquí también tenemos Vinci y Vinci pasa como menos Vinci, menos 15, S3 vale 15 positivo, ok. ¿Y qué pasa con S1? Como, como Y es Vinci, pues 6 por Vinci pasa como 120 menos 120 y ahí tenemos S1 negativo, ¿no? 48 menos 120, eso va a ser 72 negativo. Luego no sería factible porque todas esas variables deben ser mayores o iguales que 0, ¿no? Finalmente, bueno, finalmente en el sentido de que seguimos, ¿no? X, Y, S3, misma historia, ¿sí? Analizamos paso a paso, de hecho eso para vos se conferir. Pensemos ahora en este otro, Y igual a Y, ya hicimos esto, Y y S1 ceros, 0, 0, 0, Y1 0, vemos que X vale 6, X vale 6, más aquí S3 negativo, entonces ya era. Entonces también no es factible, ¿no? Misma cosa para S2 que también sería negativo, ¿no? Y así vamos analizando qué puntos son factibles y qué puntos no son factibles, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando Y y S2 son ambos ceros? Entonces, vamos a hacer esto aquí. Ainda bien que tenemos tecnología. ¿Qué pasa cuando Y y S2 son ceros? Y, 0 y S2 0. Entonces aquí ya era porque S3 era negativo, ¿no? Entonces, morreu. ¿Y qué pasa ahora cuando Y y S3 son ceros? Y, y S3 son ceros. Reparen que en esta última ecuación 0 menos 0 igual a 5. No puede, ¿no? ¿Sí? No puede. Eso no tiene solución. ¿Cómo así 0 igual a 5? Eso es falso. Por ese motivo, esta opción también sería no factible, ¿sí? Y así por diante, mis amigos. Así ustedes pueden también analizar los otros puntos. No caso que se pueden verificar también que para el caso S1 y S2 también tendríamos no factible y S2 y S3 no factible también, ¿no? Entonces eso quiere decir que los únicos que sobrevivieron la columna das variables factibles, pues sería a columna das variables factibles, pues sería solamente x igual a 0,8, 0,5, 9 sobre 4,5. Son 3 puntos, ¿no? Entonces, tenemos 3 puntos. Tenemos 3 puntos, usamos nuestra función objetivo, sustituimos para cada punto y vemos que un punto que me da un mayor lucro sería 0,8, ¿sí? Tal como vimos en la aula anterior, ¿no? Consecuentemente, eh, a función objetivo atinge máximo cuando x for 0 y cuando y for 8. ¿Ok? Bien, bueno, vamos entonces a parar por aquí, ¿sí? Tal vez resumir de que este método algébrico lida con variables de folga, ¿no? ¿Sí? Y también con los puntos de intersección, ¿sí? Analizamos un número total de variables de decisión más variables de folga, ¿sí? Y contabilizamos un total de variables de decisión. Ahí hacíamos una combinatoria y eso me daba los puntos de intersección. También analizamos las factibilidades, ¿no? ¿Sí? Tienen que ser las variables mayores que 0, ¿sí? Y vimos también de que este método es limitado porque todo bien, podemos seguir así andando. Más reparen de que ya para 3 variables de folga ya aparecieron ATDs análisis, ¿no? Entonces las cosas van se complicando a pocos, ¿no? Entonces precisamos de otros métodos más eficientes como por ejemplo el método de simplex. Vemos amigos, vamos a parar por aquí y seguimos en la próxima.